Perfecto. Bueno, reitero mis saludos. Estamos muy contentos de su participación acá en esta charla. Este momento es para hablar un poco más y para poder aclarar dudas sobre nuestro programa de MBA en su formato Evening. En esta tarde nos acompaña por parte de admisión Jonathan Santis. Él nos va a estar apoyando con toda la información relacionada al proceso de postulación, eh, fechas clave, documentación importante que deben de tener. Y además contamos con la participación de nuestro director, el profesor David Díaz. Entre las muchas cosas que hace él es director académico de este programa de MBA en su formato Evening. Es profesor asociado del Departamento de Administración de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y además es ingeniero comercial y magíster en finanzas en nuestra universidad. Y además cuenta con un PhD en Business Intelligence de la Universidad de Manchester en la Escuela de Negocios en Inglaterra. Algunos de sus campos de investigación son el Business Intelligence, la minería de datos, innovación, sistemas de información gerencial, inteligencia artificial aplicada a la valoración de activos, entre otras muchas cosas que investiga nuestro profesor. Solo recordarles que esta charla está siendo grabada y va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Y además van a poder hacer todas sus preguntas a través del chat o bien van a poder activar sus micrófonos y encender sus cámaras para poderlas hacer. Así que sin nada más que agregar, le doy el pase, profesor. Adelante. Hola, muchas gracias Leo, muchas gracias Jonathan también que lo había conectado a la gente del equipo y por supuesto también muchas gracias a todos los que están hoy día conectados a nuestra charla. Gracias primero por el interés, ¿cierto? Por estar aquí escuchándonos y quería partir de una forma poco tradicional, ¿ah? Como que esta charla siempre tiene una cierta estructura, pero justo me llegó hace poquito esta noticia, que no sé si la vieron, ¿ah? Que Jonathan no se ponga nervioso, al revés. Que salió ayer, ya que dice, ¿por qué las solicitudes para los programas de MBA se disparan? Está aumentando, a lo menos, bueno, ahí les puedo mandar el link, pero un poco lo que cuenta la noticia es que en Estados Unidos, después de una baja, ¿cierto? Que obviamente provocada por pandemia y todos los ajustes post pandemia habían estado un poco restringidas las matrículas de MBA, pero aparentemente está retomando con fuerza la matrícula, así que yo creo que eso le habla un poco también del contexto en que estamos, ¿cierto? Y que yo creo que, como siempre, siempre creo que es una muy buena decisión invertir en educación. Y por supuesto, además, creo que una muy buena idea es, ¿cierto?, tomar la decisión de estudiar un MBA en la Universidad de Chile. Así que, bueno, les voy a estar aquí hoy día comentando un poco de qué se trata nuestro programa. Y yo soy, como bien dijo Jonathan, soy el director académico, así que todas las dudas más bien, digamos, comerciales, ahí probablemente no sé nada al respecto, pero por eso está Jonathan, ¿ya? Ahí él me ayuda después pues, con toda esa parte. Entonces, primero un poquito, ¿cierto? ¿Por qué estudiar en la Universidad de Chile? Yo creo que eso es primero relevante, ¿cierto? Más allá de la FEN. Por supuesto, tenemos ¿cierto? Una gran trayectoria y una gran contribución a nuestro país durante toda la historia. Lo que por supuesto genera mucha sinergia, por supuesto eso atrae gran talento en todo sentido, por supuesto los alumnos, pero también los académicos, el cuerpo académico, ¿cierto? Contamos con un cuerpo académico que tiene fácilmente más del 80 al 90% de nuestros profesores tienen altos grados, ¿cierto? O son magísteres o son doctorados, y además muchos de ellos, sobre todo en la FEN, están directamente conectados a la industria, están, ¿cierto? Trabajando ahí, son líderes en sus diferentes áreas. Eso, cierto, además se refleja, que lo voy a mostrar también en un par de láminas más adelante, en que no solo lo decimos nosotros, sino que también, ¿cierto?, se refleja en todos los rankings, ¿ya? O sea, somos la número uno en varios de los rankings típicos que uno puede mirar, tanto a nivel nacional como a nivel regional, entiéndase Latinoamérica. Eh, Básicamente, por ejemplo, somos la número uno también como de las universidades públicas en Latinoamérica, que tenemos hace rato esa chapita. Y bueno, por supuesto, entonces todo esto le habla de la excelencia, primero a nivel de la universidad y por supuesto a nivel de la facultad, ¿ya? En la facultad misma, ¿cierto? En la FEN, tenemos, ¿cierto?, tres áreas core de nuestro quehacer, que es la economía, por supuesto, la administración de empresas y los sistemas de información y el cuerpo académico, ¿cierto?, que ustedes van a tener en este programa, viene también de esos tres departamentos. De alguna manera, cada departamento que tiene la FEN contribuye ¿cierto?,
al quehacer del MBA. Así que eso también les va a dar acceso a los mejores profesores de básicamente toda la área y de todos los departamentos. ¿Ya? Y contamos, por supuesto, dado que somos una de las universidades más antiguas del país y somos la facultad de Economía y Negocios más antigua del país, ya tenemos ciertos miles y miles de egresados que van engrosando, digamos, esta gran comunidad. ¿Cierto? Que además tiene, después vamos a comentar también varios beneficios una vez que uno ya es exalumno de la FEM. Entonces, yo creo que un poco qué es lo que nos caracteriza, ¿cierto? Bueno, esta idea, ¿cierto? De la visión global. Y la visión global nosotros siempre decimos que tiene varias bajadas. Una tiene que ver con la internacionalización en todo su ámbito, o sea, esperamos, ¿cierto?, siempre atraer talento, por ejemplo, de profesores, de académicos que hayan pasado por las mejores universidades del mundo, ¿cierto? También nosotros motivamos a que nuestros alumnos tengan también experiencias internacionales. Entonces, por ejemplo, una ¿cierto?, de las actividades que son siempre muy como destacadas dentro del MBA son básicamente dos. Primero, creamos algo que nosotros le llamamos la Semana Internacional, que ocurre 2 veces al año, donde invitamos a profesores de destacadas universidades de todo el mundo, Estados Unidos, Europa, incluso Latinoamérica muchas veces, Asia también, a que dicten una cátedra, ya una cátedra básicamente bastante, normalmente muy de contingencia. Por ejemplo, ahora que está muy de moda todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con analytics, siempre estamos como invitando gente como de ese tipo de background, pero por supuesto también de recursos humanos, de finanzas, de marketing. Pero eso les va a dar a ustedes la oportunidad de, durante el programa, tener clases en Chile con profesores que son del extranjero. Normalmente pueden haber cursos dictados en español o dictados en inglés, y ahí ustedes escogen dependiendo si se sienten cómodos o no con el nivel de inglés, porque el nivel de inglés no es un requisito, no pedimos un nivel de inglés mínimo en el fondo en el programa. ¿Ya? Y por supuesto, además, también tenemos un montón de convenios con universidades extranjeras que, por ejemplo, para el MBA se activan en una actividad particular, ¿cierto? Al final del MBA, ustedes hacen lo que nosotros le llamamos como una International Week, ya que no es lo mismo que la otra, pero ahí la diferencia es que ustedes viajan a una universidad en el extranjero que básicamente los recibe por un par de semanas, donde ustedes atienden, van a clase en algún área o un ramo particular, y además a un montón de actividades relacionadas. Por ejemplo, van a hacer visitas de empresas, visitas de organismos gubernamentales, etcétera. Entonces, como les digo, esta idea de la visión global tiene que ver mucho con la internacionalización, pero también tiene que ver un poco con que nosotros esperamos tener una visión amplia de la sociedad que incluya no solo, digamos, a ciertas esferas particulares. Estoy pensando en religión, en política, en creencia, digamos, de todo tipo, ¿ya? Intentamos ser bien abiertos, bien universales, y eso también habla de la visión global de la facultad, que creo que muchas otras escuelas quizás hacen lo contrario, como que van muy al nicho. Nosotros intentamos mantener siempre estos contactos con toda la sociedad. Eh, Como les comentaba, ¿cierto? Entonces, esto no es solo como una visión, digamos, que nosotros nos miremos el ombligo, pero si uno empieza a mirar, imagino que ustedes están haciendo obviamente ese ejercicio y ver los rankings, que es como una de las fuentes de información más resumida. Estamos siempre muy bien rankeados, y no solo este año, sino que históricamente siempre estamos ahí en las mejores posiciones de los diferentes rankings. No los voy a leer todos porque es una lata y empezar a leer uno por uno, pero obviamente siempre estamos ahí, gracias a Dios, siempre muy bien rankeados. Eh, Otro aspecto, de alguna manera, que le habla ¿cierto?, de esta corroboración de lo que les estoy contando, tiene que ver con las diferentes acreditaciones. Tenemos tanto la acreditación nacional por el tiempo máximo, como varias acreditaciones internacionales que son muy prestigiosas. Ahí está la AACSB, que por ejemplo solo el 5% de las universidades de negocios obtienen esa acreditación. También a nivel del MBA tenemos la asociación de la acreditación de la AMBA, que es otra acreditadora europea muy, muy prestigiosa. Y eso tiene que ver, o más bien lo trato de relacionar como, y a mí que me importa eso, tiene que ver, bueno, una cosa del prestigio, pero tiene que ver también con cosas bastante más prácticas. Es que, por ejemplo, si ustedes después se quieren ir a estudiar otra cosa a otra parte del mundo, por ejemplo, el tener un grado que ya esté acreditado por ejemplo, por una universidad que pertenezca a la AACSB o a la MBA, te facilita muchísimo todo lo que tiene que ver con validaciones.
¿ya? Básicamente te reconocen el grado directamente sin tanto trámite. Eso es relevante, ¿ya? Eso facilita, por ejemplo, ese tipo de situación. Me ha pasado con alumnos que después, por ejemplo, quieren hacer otro magíster o quieren hacerse el doctorado y el tener el grado con esta chapita de alguna manera te ayuda en todos esos procesos como administrativos, ¿ya? Bueno, ahí está un poco lo mismo que ya dije acerca de la AACSB y de la AMBA, ¿ya? Em, Después, bueno, a quiénes estamos buscando, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros alumnos, que esperamos, alumnos y alumnas, por supuesto, que queremos atraer? Eh, Básicamente, y por supuesto, tiene que ver con ¿cierto? Con el perfil y el objetivo del programa. Queremos a personas que sean líderes, que estén ya en posiciones de liderazgo o que pretendan tomar posiciones de liderazgo en sus diferentes quehaceres. Pueden ser organizaciones privadas, empresas, por supuesto, pero también incluso podrían ser organizaciones a lo mejor dentro del gobierno. Estoy pensando quizás en ministerios o en empresas estatales, ¿cierto? Eh, y que por supuesto estén motivados, ¿cierto? Aquí la motivación es muy importante. Nosotros siempre hablamos que no está en las láminas, pero siempre hablamos como que el sello un poco también de la Universidad de Chile y todos los que hemos pasado por aquí, que somos personas, ¿cierto? Así como en chilenos somos bien aperrados, ¿ya? O sea, yo creo que eso también es como que es algo que está un poco en el ADN, ¿ya? Y entonces también en el programa se busca un poco eso y se va a reflejar también, por ejemplo, los niveles de exigencia, etcétera, ¿ya? Que estén, por supuesto, muy interesados en el desarrollo de los negocios, proyectos incluso, como les comentaba, a lo mejor que tienen que ver con la sociedad civil y ya también de logros personales, que estén comprometidos y dispuestos a aprender, ¿cierto? A compartir y a trabajar en equipo, ¿cierto? Yo diría que se relaciona mucho con los dos puntos anteriores, pero un líder no es nada sin su equipo. Y yo puedo ser muy capo, muy experto en un área, pero con una sola área, con una sola expertise, mi empresa, mi emprendimiento no llega a ninguna parte. Necesitamos, ¿cierto?, ser capaces de atraer talento, mantenerlos motivados, formar equipos y liderar esos equipos y llevarlos hacia los objetivos de tu organización, ¿ya? Que sean, por supuesto, también íntegros, o sea, ¿cierto? Que tengan valores éticos, ¿cierto? Y que en general obviamente estén jugados por obtener un buen desempeño y rendimiento en todo ámbito, ¿ya? Em, ¿Cuáles son los objetivos ya así más específicos del programa? Nosotros básicamente lo agrupamos en 4 grandes áreas. Primero, tiene que ver ¿cierto? Con esta idea de desarrollar, actualizar, ¿cierto? El conocimiento relevante en las diferentes, perdón, disciplinas que están asociadas a los negocios. Estoy pensando en el fondo en ponerse al día en todo lo que tiene que ver con los nuevos conocimientos en finanzas, en estrategia, en planificación, en marketing, en operaciones, en desarrollo de personas, en tecnologías. Bueno, como les contaba Leo, por ejemplo, yo estoy muy metido en el área de las tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera. También doy un electivo en el programa acerca de esto mismo. Entonces, obviamente, uno de los primeros objetivos es ponerlo al día, ¿cierto? Llevarlo un poquito a dónde está la frontera del conocimiento en todas esas áreas más disciplinares. Pero, ¿cierto? Solo el conocimiento no me sirve de nada. También necesitamos, como les comentaba, por ejemplo, potenciar habilidades directivas, que tiene que ver entonces con liderazgo, con motivación, con comunicación, con negociación, ¿cierto? Y con trabajo en equipo. Entonces, dentro del programa también van a tener acceso a varios cursos que de alguna manera les van a ayudar a conocerse primero a ustedes mismos y a potenciar sus habilidades en todos esos ámbitos. También, ¿cierto? Algo que es muy importante cuando uno ya está pensando en un MBA es esta idea del pensamiento estratégico, ¿ya? O sea, no tan solo ser capaz de llevar el día a día de la organización, sino que ser capaz de planificar para dónde va mi organización en el mediano y en el largo plazo, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con conocer las herramientas que te permiten escanear el entorno, ¿cierto? Conocerte para saber cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, y en base a eso planificar un rumbo y llevar a tu organización hacia el rumbo que tú estás mirando. Entonces, eso también importa, ¿cierto? Y es parte de lo que nosotros esperamos fortalecer en ustedes, esta idea del pensamiento estratégico y de las herramientas que lo apoyen, ¿ya? Y, ¿cierto? Relacionado también a lo que les comentaba con la visión global, entender que de alguna manera las organizaciones, ¿cierto? Con las que estamos hoy día dirigiendo y creando, tienen múltiples focos, ¿cierto? Que van mucho más allá de lo que era clásicamente, por ejemplo, la búsqueda de rentabilidad, ¿cierto? Hoy día estamos insertos en un mundo que tiene que estar muy, muy
consciente de los impactos, por ejemplo, en el medio ambiente, de los impactos que genera en la sociedad, ¿cierto? En las comunidades locales, además también, por ejemplo, en todas las tendencias internacionales. Entonces, también esta capacidad de entender tu organización como parte de un todo que tiene una bajada local, pero que también eventualmente puede tener un crecimiento hacia otras economías latinoamericanas o incluso internacionales, es súper relevante, ¿ya? Ahí la ética también pasa a ser un punto importante. Entonces, ¿cómo está organizado, digamos, nuestra malla, ¿cierto? Si se fijan, tiene básicamente cuatro pilares principales, ¿ya? El primer pilar, obvio, tiene que ver con esta especie de ciclo introductorio slash nivelatorio, ¿cierto? Con básicamente donde se establecen o nos aseguramos que todos tengan un conocimiento mínimo de cosas que son fundamentales, por ejemplo, estadística, conocimientos básicos de contabilidad, conocimientos básicos de microeconomía, economía en general, ¿ya? Y también, porque muchos de los cursos que van a tener más adelante en la malla utilizan un método de aprendizaje que se conoce como el método de casos, ¿ya? Donde obviamente el alumno tiene que tener un rol mucho más activo de participación, de preparación, ¿cierto? Del material antes y llegar, ¿cierto? A compartir su experiencia y lo que él preparó antes. Entonces, sabemos que en Chile casi nunca nadie ha estudiado con el método de casos, ¿ya? Y muchos de nosotros la primera vez que se enfrentan a estudiar y a ser evaluados al método de caso, con el método de caso es, por ejemplo, cuando llegan al MBA, ¿ya? Entonces hay también primero un nivelatorio de, bueno, qué es un caso, cómo se lee, cómo uno se prepara, qué hay que leer, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces eso también, de alguna manera, no lo damos por sentado. Les vamos a enseñar un poquito cómo funciona esta metodología para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho, ¿ya? Y después, como ven, ya comienza, ¿cierto?, a organizarse un poco los cursos digamos, en esta secuencia que es un poco bastante lógica. Entonces, lo primero que tenemos, ¿cierto?, en nuestros cursos de formación básica son los que nosotros le llamamos los cursos de nivel de gerencia. Se fijan, casi todos se llaman perspectiva gerencial, gerencia de marketing, gerencia de finanzas, gerencia de personas, gerencia estratégica, donde básicamente, como les comentaba, como que se les pone al día, digamos, en un poco en qué es lo que está ocurriendo en cada uno de estos frentes que son más bien del tipo funcionales, ¿ya? Y después ya en los cursos de formación avanzada ya empezamos ¿cierto?, a prepararnos pensando en todo lo que tiene que ver con el pensamiento estratégico. Entonces ahí ya estamos hablando a nivel de dirección de finanzas, dirección de marketing, dirección de personas, dirección de operaciones, dirección estratégica como un todo en general, de manera entonces de no tan solo ser capaz de organizar y administrar el día a día, que es un poco lo que uno aprende aquí, sino que ya también empezar a tener esta capacidad de levantar la mirada y planificarse hacia el futuro y llevar a tu organización hacia el futuro. Eh, Después también esos son como los cursos que vienen así, digamos, preseteados. Ustedes tienen, ¿cierto?, la opción, ¿cierto?, de tomar varios de estos cursos que nosotros le llamamos de profundización y amplitud. Son algo así como electivos, ¿ya? Cursos electivos, cursos de profundización que se ofrecen regularmente, ¿ya? Y ustedes pueden escoger, digamos, qué curso, qué concentración, por ejemplo, pueden tomar. Algo que no he mencionado todavía es que, por ejemplo, nuestro MBA les da la opción de que ustedes opten a una mención. O sea, ustedes, por ejemplo, podrían ser MBA de la Universidad de Chile con mención y si no me equivoco, tenemos finanzas, marketing, gestión de personas. ¿Ya? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Son las tres menciones que existen hoy en día. Estamos pensando en crear una nueva, por eso no quiero no quiero embarrarla, ya, contarles que ya, pero esas son las que están hoy día funcionando. Perfecto. Eh, entonces, lo que se requiere es que ustedes tomen, si no me equivoco, a lo menos dos de estos cursos de profundización en el área que a ustedes les gustaría tomar su mención, y con eso después, y esto es importante, ustedes optan, si es que quieren, a que su grado tenga la mención. O sea, es algo que ustedes tienen la oportunidad de decir si lo quiero o no lo quiero, si es que cumple con los requisitos. O sea, también vemos que un porcentaje bastante grande de alumnos dice, ¿sabe, profe? Yo hice todo mi electivo en finanzas, por ejemplo,
pero igual me interesa que mi cartón no diga que yo tengo mención en finanzas, porque quiero, por ejemplo, mantener mis opciones y a lo mejor más adelante en el futuro igual me voy a ir a trabajar a gestión de personas o lo que sea. O al revés, no, yo soy de finanzas y quiero y siempre voy a seguir en esta área. Entonces quiero que mi cartón diga MBA con mención en finanzas. Entonces ustedes tienen esa opción. Ustedes escogen, deciden si quieren o no optar a la mención, ¿ya? Y si se fijan aquí abajo también tenemos estos talleres, ¿cierto? Que básicamente nos ayudan a principalmente dos cosas. Primero, todos estos talleres de habilidades gerenciales que tenían que ver justamente con lo que les decía de liderazgo, de negociación, de trabajo en equipo, ¿ya? Y hay otros dos talleres que tienen que ver con lo que nosotros le llamamos el AFE, ¿ya? El AFE es la tesis, en el fondo, es la actividad formativa equivalente a una tesis. No es una tesis como formal a la antigua, sino que típicamente es un proyecto bastante aplicado, ¿ya? Donde ustedes tienen que, por ejemplo, presentar una idea de negocio y se evalúa de diferentes ámbitos. Y la otra opción es que ustedes desarrollen un caso de negocios. ¿Se acuerdan esto que estaba hablando del método de casos? ¿Ya? También otra manera de alguna manera de cumplir este requisito de titulación es saber, obviamente con la ayuda y la guía de un profesor, haber desarrollado un caso de negocio que, por ejemplo, puede ser de tu industria o de alguna empresa que a ti te interesó investigar, ¿ya? Y esas son como las dos maneras de cumplir con este requisito del AFE que nosotros le llamamos, ¿ya? Y eso, si se fija, tiene además un taller, tiene un curso donde básicamente les explicamos formalmente cuáles son los entregables, qué es lo que hay que hacer, cómo se va a evaluar, etcétera. O sea, todo esto se explica obviamente con mucho más detalle, hay todo un proceso ahí de operativo detrás, ya se le asigna un profesor guía, etcétera. ¿Ya? Ah, ¿qué más es entretenido contarles? ¿Se acuerdan que les conté aparte eso de la Semana Internacional? Entonces, los cursos de Semana Internacional de partida son gratuitos para ustedes, ¿ya? O sea, los pueden tomar todas las veces que quieran. O sea, durante el MBA, por ejemplo, podrían, más o menos les alcanza el tiempo como participar como en 2 o 3 semanas internacionales fácil, ¿ya? Y en cada una de esas semanas internacionales ustedes pueden tomar normalmente hasta 2 cursos, ¿ya? Son bien intensivos los cursos, entonces como que ya con 2 cursos uno queda bien colapsado de tiempo. Pero lo interesante es que, por ejemplo, si ustedes toman 2 cursos de semana internacional, o dependiendo específicamente del creditaje que tenga el curso, los pueden convalidar por estos cursos de profundización y amplitud, ¿ya? O sea, ustedes podrían hacer como una especie de mix en que algunos electivos los toman en los, digamos, los cursos electivos clásicos que se dictan en el horario del MBA, o tomando estos cursos, por ejemplo, con un profesor que viene de Estados Unidos o de donde sea, que dictó una cátedra interesante que a ti te gustaría aprender de eso, y eso también se puede convalidar como parte de los cursos de profundización, ¿ya? Ahí después cualquier duda específica les puedo comentar, ¿ya? Bueno, y ahí, por ejemplo, hay una lista de algunos de los cursos de profundización que se han dictado ¿cierto? En las versiones recientes. Ahí está el mío, hay uno de Data Analytics. Ahora, por ejemplo, estamos creando uno como de investigación, de inteligencia artificial generativa. Y bueno, y hay siempre la parrilla como de cursos de profundización se está como actualizando. Entonces aquí la típica debería tener como asterisco sujeto a confirmación, pero es un sujeto a confirmación, digamos positivo para usted, porque siempre estamos tratando de actualizar los cursos y estar mostrando como las cosas más interesantes, más novedosas, digamos, en los diferentes ámbitos, ¿ya? De aquí, por ejemplo, hay algunas fotos de los viajes que han hecho los alumnos. Les voy a comentar entonces un poquito acerca más de este módulo internacional, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí al final de la malla, tienen también esta opción de tomar una visita internacional. O sea, ustedes pueden decir, sí, me gustaría sumarme a estos viajes, ¿ya? Es tentador decir que es como una especie de viaje de estudio, pero con la diferencia es que no van a pasear, sino que van a tomar clases, ¿ya? Y básicamente acá se nota un poco cuál es la idea. Diferentes destinos en el mundo básicamente tienen ofertas de cursos especializados, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si a ustedes les interesa la innovación en la tecnología, tenemos una visita programada a Silicon Valley. ¿Ya? Y allá van y toman un curso como de emprendimiento, ¿ya? En cambio, si a ustedes, por ejemplo, les interesa más el marketing, tenemos, por ejemplo, una visita programada a Barcelona, ¿ya? A la Universidad Pompeu Fabra, ¿ya? Y así, por ejemplo, a ustedes les interesa finanza es Francia,
¿ya? Normalmente, no me acuerdo cómo se llama la universidad, creo que es la ESSEC, donde tenemos típicamente los convenios para ir, por ejemplo, a estudiar a Francia. Y en Cali también tenemos, por ejemplo, una opción de ir a un programa de liderazgo de alto impacto, ¿ya? Entonces ahí ustedes escogen básicamente el destino haciendo este match de, pucha, me gustaría conocer San Francisco, pero además me interesa innovación, entonces voy para allá, o no, me interesa más finanzas, entonces me prefiero ir a Francia. O sea, tienen un poco que hacer ustedes ese match de destino con el tipo de curso o tema que les interesaría profundizar, ¿ya? Eh, algo que a veces nos preguntan es que, por ejemplo, nosotros tenemos varias versiones del MBA, eso no lo expliqué, ¿cierto? Y que básicamente tiene que ver con el formato, o sea, si tienen clases durante la semana, que es ¿cierto? El programa al que están postulando ustedes, que le llamamos MBA Evening, ¿cierto? Entiéndase semana de lunes a viernes, con algún sábado de manera excepcional por aquí y por allá, ¿ya? Por ejemplo, las semanas internacionales a veces cae viernes, sábado, pero son bastante esporádicas, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, la versión Weekend, tenemos la versión Sunrise, tenemos la versión Antofagasta, Concepción, ¿ya? Incluso tenemos una versión en Panamá, ¿ya? Pero es importante para ustedes saber que independiente de la versión que ustedes tomen, todos tienen el mismo diploma, todos, ¿cierto? Son merecedores de un MBA, ¿ya? Y el estándar obviamente es exactamente el mismo para todos, lo único que cambia es justamente como qué día tuviste clase, ese es un poco como la diferencia, ¿ya? Y acá está, ¿cierto? Lo que yo les decía, que aquí, por ejemplo, aquí abajito diría convención en X, si ustedes escogen obtener la mención, ¿ya? Nuestro comité académico entonces está formado, entiéndase, el comité académico son los directores de las diferentes versiones del MBA, no los voy a latear, ahí, bueno, están los diferentes profesores, entonces yo soy el profesor, ¿cierto?, el director académico de la versión Evening, y por supuesto todos mis colegas, ¿cierto?, son muy destacados en sus diferentes áreas, y tenemos obviamente diferentes directores para las diferentes versiones, ¿ya? Un poquito ya más acerca ¿cierto? De los específicos más operativos. Eh, no está aquí, pero creo que está más adelante. Primero, todas las clases son en el Génesis, ya en el edificio Génesis, que ahí en ese, ¿cierto? En ese edificio bonito, el piso 9, ¿ya? Hace un par de años atrás hicimos una inversión como facultad. Entonces, ahí ese piso es de nosotros y ahí ustedes tendrían todas sus clases, salvo que, o más bien dicho, la gran mayoría de las clases, por ejemplo, normalmente en las de Semana Internacional a veces se dictan no a veces, la mayoría de las veces se dictan en la sede de Diagonal Paraguay, ¿ya? Y a veces también, por ejemplo, hay algunos alumnos que se me acercan y me dicen, profesor, ¿sabe que, por ejemplo, me gustaría tomar este curso que se dicta en el Magíster de Marketing como un electivo? Ya, pues ya, a lo mejor ese curso específico, puede ser de marketing, de finanzas, de lo que sea, se dicta solo en Diagonal Paraguay. Entonces ahí nosotros también hacemos la excepción y, entre comillas, les damos permiso para que tomen un curso, digamos, en otro horario, ¿ya? Pero si no hay excepciones y ustedes toman todo su electivo, todos sus cursos regulares, diría que el 80 al 90% fácil de las clases deberían ser aquí en la sede Oriente, ¿ya? El programa, ¿cierto?, dura en total 4 semestres, pero tenemos, ¿cierto?, 2 entradas, que a lo mejor ustedes ya también conocen esa parte, que tiene que ver, por ejemplo, tenemos como una versión acortada para aquellos profesionales que son ingenieros comerciales o ingenieros civiles e industriales, ¿ya? Que básicamente es como un semestre menos. En vez de durar 4 semestres, se demoran 3 semestres, ¿ya? Eh, Perdón, aquí dice horario en la mañana, pero eso claramente no es en la mañana, el horario es en la tarde, ¿ya? Las clases son de 6:30 a 21:50 horas, y los sábados de 9 a 13:15 horas los días que toca alguna clase el sábado, ¿ya? Eh, Esto es importante también, nos preguntan harto esto, el, la política digamos, de presencialidad, ¿ya? El, el resumen es que esto puede que, ¿cierto?, que cambie. Yo creo que no durante el transcurso de lo que les va a tocar a ustedes. Yo creo que eventualmente va a volver, digamos, a lo que era prepandemia, pero sí o sí hay un porcentaje de asistencia obligatoria, asistencia presencial obligatoria, ¿sí? Además, la mayoría de los cursos se transmiten siempre por Zoom, o sea, el profesor va físicamente a una sala, y la clase que él está dictando está siendo transmitida vía Zoom. Y ustedes, ¿cierto?, se pueden conectar y escuchar la clase, ¿cierto?, participar en la clase vía Zoom. Y eso les cuenta como asistencia,
pero también nosotros les pedimos un mínimo de asistencia presencial, que es un 50%, y el mínimo de asistencia en total, ya sea híbrido o presencial, es un 75%. ¿Ya? O sea, tienen que tener un porcentaje mínimo de asistencia. Pueden haber algunas excepciones porque, por ejemplo, hay algunos profesores que hacen clases con el método de caso, ¿ya? Lo que les contaba, ¿cierto?, hace un par de minutos. Entonces, como que a veces, por ejemplo, hacer método de caso con un porcentaje de los alumnos en la sala y otro online, como que complica mucho la operativa. Entonces, en algunos cursos es probable que la exigencia de presencialidad sea mayor y eso lo informa el profesor, digamos, cada vez que va a empezar, al momento de comenzar su cátedra. Igual hay cualquier problema, obviamente nos pueden informar y siempre tratamos de buscarle alguna ayuda, ¿ya? Después ahí está, como les comentaba, también la parte ya de los costos, de los aranceles, ¿cierto? Y quizás, yo desconozco todo el detalle de los descuentos, etcétera, pero lo que les quería, bueno, ahí ya lo dije, lo del formato de clase, me adelanté sin querer, deme un segundo. Lo que les quería comentar, esto, es que como Universidad de Chile, nosotros tenemos una política de descuentos súper normada, ¿ya? Acá como que no se da descuento así porque sí, ¿ya? Pero sí hay muchos descuentos de muchos diferentes tipos. O sea, hay, por ejemplo, descuento por matrícula anticipada, por ser exalumno, por si eres de región, por si eres mujer, por si tuviste, por ejemplo, estás dentro de los top graduados de tu generación. Además, por ejemplo, si eres funcionario de la Universidad de Chile o si eres funcionario público, y eso, por ejemplo, obviamente puede ser de algún ministerio o de alguna empresa estatal, ¿ya? Entonces, si ustedes cumplen alguno de esos perfiles, se les va a aplicar un descuento que son bastante interesantes. Y ahí, por supuesto, Jonathan y el equipo, ¿cierto?, de la gente de atención comercial los puede guiar mucho más. Ellos normalmente ven tu currículum y te dicen, ah, mira, por tu, ¿cierto?, por tu perfil, tú podrías calificar para este descuento. Ahí, de hecho, hay una pregunta de Elvis. Después la respondemos porque no me sé la respuesta. Ahí Jonathan probablemente se la sabe mejor. Eh, ¿Eso era por el descuento o era por la entrada? Si es por la entrada, estoy seguro que da lo mismo si es de la Chile o no. O sea, si puede optar a la entrada, y sí. El descuento, no estoy 100% seguro. Ahí después le paso la pregunta a Ñanata. Pero déjenme terminar, que me salté un poquito de algunas láminas. Entonces, ¿qué más en el fondo me falta por contarles? Algunos beneficios, digamos, adicionales, como les contaba, por ejemplo, un beneficio adicional es que van a ser parte de esta red de exalumnos, la que está normalmente, por ejemplo, organizando un montón de actividades, cursos gratuitos y cosas de ese estilo, ¿ya? Puntos de encuentro, hay desayuno. Una vez que uno entra al círculo, te empiezan a llegar como al revés, como que te empiezan a bombardear con cosas y uno termina diciendo no tengo tiempo, ¿ya? Pero hay hartas cosas pasando, ¿ya? Es muy interesante si ustedes le quieren como sacar harto provecho a ese frente, ¿ya? Y, por ejemplo, dentro del programa de MBA también entiendo que tienen acceso a dos otras cosas que son bastante interesantes. Uno, esta idea de las sesiones de coaching, o sea, van a tener como, perdón, van a tener 2 sesiones de coaching con un equipo de coach profesionales que de alguna manera te ayudan primero a conocerte un poquito, a conocer ¿cierto?, cuáles son tus planes, y te ayudan de alguna manera a planificar un poco tu carrera también y te dan ciertos consejos y te ayudan a tanto a hacer como una autoevaluación como una evaluación de tus pares dentro de la empresa en la que tú estás trabajando. Eso está de alguna manera incluido en el precio. Y Jonathan, no, ahí ayúdame, lo de los cursos de inglés todavía existe, ese como taller de, ¿sí? Sí, todavía está Ahí, vigente. ¿me lo puedes Sí, contar así cortito? ¿Qué es lo otro que no está la lámina, pero me acordé de las cosas que estaban de antes? sí, no, por supuesto. Bueno, todos los estudiantes tienen la posibilidad de poder participar de estos cursos de inglés. Son inglés para el negocio, en realidad. Mm, Eh, Existen periodos, ya por eso es importante que el estudiante, en caso de tener interés de participar en alguno de ellos, lo vea con la coordinadora, para tener claridad, obviamente, si es que llegase a tener algún tope, o si podría tomarlo, obviamente, sin inconveniente. Ya, pero claro, en o sea, definitiva es parte del proceso. El estudiante va a consulta con la coordinadora y se inscribe en forma gratuita, y no tiene un costo eso. social. O sea, estoy tratando de decirles que hay un curso de inglés para los negocios gratuito si ustedes lo quieren. Eso es lo que estaba Exactamente. tratando de comentarles, dentro del centro de los cursos del MBA. Exactamente.
Eso, bueno, después la postulación, típicamente, bueno, les van a pedir, ¿cierto?, todos sus antecedentes, su currículum, copia de los títulos, las cartas de recomendación. Tienen que dar también un mini quiz, una mini prueba, ¿cierto?, de conocimientos como generales y algunos conocimientos así matemáticos como bien básicos. Y de ahí, dependiendo del puntaje, ¿cierto? Y si que cumplen con los requisitos, pasan a entrevista conmigo, ¿ya? Ese es un poco como el pipeline de cómo va funcionando este proceso. Y ahí cualquier duda específica, ¿cierto? Le pueden comentar o preguntar, ¿cierto? A Jonathan o a quien lo esté ayudando con el equipo de venta, ¿ya? Creo que por mi parte eso es un poco lo que yo les puedo comentar. Prefiero dejar estos minutos para preguntas. Ahí teníamos la pregunta de dudas, ¿cierto? De Elvis. Eh, entonces, Elvis, como te había contado, sí, efectivamente el título, o sea, perdón, la versión ICSI está disponible para cualquier profesional que tenga el grado de ingeniero comercial independiente de la universidad, ¿ya? Otra cosa es el descuento de exalumnos de la Universidad de Chile. Son como carriles distintos, ¿ya? Pero si les Disculpa, interesa esa entrada, sí. sí, lo que pasa es que para entender un poco, porque si teniendo el título de ingeniero comercial te acorta la duración, ¿cómo se Claro. hace con los ramos que tú estás pasando? Que espera, ¿dónde están las fechas? Ahí, acá está la fecha. Entonces, recuerda que son 4 semestres, ¿cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, la generación 2025, que son los Ah, que sí, ya espérate, que se partieron, ¿no? O están me partiendo, pasa ¿te ya. fijas? Partieron hace poquito, Ah, que son los que, por ejemplo, tenían esta calidad, esta cualidad, ¿cierto? De ser no ingenieros comerciales o civiles industriales, ese grupo ya partió. Y si tú eres ingeniero comercial o civil industrial, te unirías a ese grupo el 18 de marzo del 2025. Entonces, acuérdate, pensando en la malla, básicamente lo que te convalidamos, ¿cierto? Son estos cursos del ciclo introductorio y entiendo que se podrían incluso también convalidar algunos de estos azules si es que tú lo solicitas, ¿ya? O sea, hay un cierto porcentaje de cursos que se pueden acortar, ¿ya? Y más o menos calza con lo que te estoy diciendo del semestre. ¿Te contesté, Elvis, la duda? ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Ya. Sí, quisiera agregar ahí, David, que efectivamente los ramos que ¿Sí? están marcados ahí más oscuritos son los que deben ser reconocidos para poder ingresar como ICSI, ¿ya? El estudiante lo que tiene que presentar ahí es la concentración de nota. Bueno, en este caso el director evalúa esta asignatura y posteriormente son reconocidas o no, ¿ya? Y de eso va a depender obviamente la fecha de ingreso al programa. Sí, pero eso en general es relativamente un trámite, eso, o sea, tampoco es algo como una barrera así muy... Porque si tú vienes de cualquier universidad chilena y aprobaste el ramo, deberías convalidarlo, digamos. Ese es un poco ¿ya? Ahora, otra cosa es que a lo mejor tú no quieres convalidarlo, pero eso ya depende del alumno, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, bueno, los asistentes tienen los micrófonos activados. Bueno, obviamente si desean a lo mejor hacer alguna consulta por el chat no hay problema. Estamos súper atentos. No sé si Pablo, Miguel, Julio o Francisco, Ah, donde más le mando por mientras el link de la noticia que la encontré muy interesante. buenísimo. Ahí, Disculpa, bueno, ahí están los... tenía- ah, perdón. No, dale, solo mostrar que ahí están los datos de contacto, pero por ejemplo, si ustedes participaron en esta charla, nosotros ya tenemos sus contactos, entonces probablemente les van a hacer un seguimiento ahí una vez acabe la presentación. Pero te escucho, dígame. Sí, mira, yo tengo una duda más que nada con los tiempos. ¿Cuándo se imparten las clases? Porque entré por la página, hice las consultas y me apareció esta modalidad que es solamente los fines de semana. Entonces, El por weekend, lo por lo que tú comentas, hay distintas modalidades claro. que se pueden Sí, incluso trabajar híbrido, o sea, clases presenciales más clases online. Porque en el claro. weekend lo que pude ver era que era todos los fines de semana. Chuta, ahí mira, la buena noticia es que todos los programas ya tienen los calendarios definidos hasta como el 2028, ¿ya? Entonces el detalle, si tú quieres saber así como el detalle de qué día voy a tener clase, eso está súper programado ya casi que hasta el infinito. Entonces te puedo mandar el calendario así con el clase a clase, ¿ya? Y claro, pero entonces por eso tenemos las modalidades. Entonces yo diría que, en resumen, ¿cierto? La modalidad evening
tienes clases principalmente de lunes a viernes, de vez en cuando un sábado. En cambio, en el MBA Weekend tienes clases principalmente viernes y sábado. ¿Te fijas? De hecho, creo que nunca tienen clase otro día que no sea viernes o sábado, salvo en Semana Internacional. ¿Ya? Entonces, por eso están estas como modalidades de programa. Y ahí tú obviamente puedes escoger dependiendo de cuál sea tu disponibilidad de tiempo. ¿Ya? No sé si Sí, Jonathan tiene sí, algún efectivo, comentario. sí. De hecho, el programa Weekend, las clases son 2 a 3 veces en el mes, viernes y sábado. El sábado es todo el día en realidad, y los viernes son clases en Las Condes y los días sábados son en Diagonal Paraguay. Pero como comenta David, disculpa, el formato evening tiene esta flexibilidad adicional, ya que de pronto a lo mejor tú te puedes conectar en un porcentaje en forma remota y el resto de las clases puedes asistir en forma presencial. ¿Ya? Entonces, esas son como las grandes diferencias. Y bueno, obviamente otra de las diferencias importantes es que el programa evening se dicta solamente en Las Condes, ¿ya? Martes, jueves y sábados. Ya, perfecto. Hay más detalle con la persona que me mandó el link y la información, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, de todas formas, nosotros al término de la sesión nos vamos a poner en contacto con ustedes. Les vamos a enviar un correíto, obviamente, con la grabación de la charla. Y desde ese punto, obviamente, ya podemos ahí resolver cualquier inquietud puntual que llegase a tener Elvis. Gracias. ¿Mm? Hola, buenas Pablo tardes. Sí. nos hace una Seba, pregunta. tengo una Sí, duda que obtener también. Israel, cuéntanos. Ya, mira, lo que pasa es que igual soy ingeniero comercial, pero la verdad es que salí hace bastante poco. Pero la pregunta es que me interesa mucho intentar entrar este año, o más que nada para tomar la formación básica, en cuanto a la perspectiva gerencial, de personas, marketing, etc. Entonces, no sé si existe la posibilidad, por último, de quizá, si que llego a pasar todos los procesos, pudiese empezar este año. Lo otro de método estadístico, microeconomía y contabilidad no tengo problema. Eso no es tanto, pero realmente me gusta como también obtener como más la esencia de la universidad tomándolo casi todo, la verdad. Entonces, esa es mi duda. Si por ejemplo la formación básica pudiese tomarla, si que logro pasar los procesos que están Cla- ahora. Ahí, por eso, ahí en el fondo esa es la opción, es tuya. O sea, si tú, por ejemplo, eres ingeniero comercial, igual quieres tomar el programa completo, eso por supuesto sí, ¿ya? Y también, por ejemplo, podría ser como una especie bueno, quiero solicitar que además me convaliden este ramo y este otro ramo no, por ejemplo. Entonces sería como una parte nomás de los ramos del principio del nivelatorio, ¿ya? Pero eso ya es una especie más como de caso a caso, ¿te fijas? Eso, entonces esa solicitud me llega a mí, yo la evalúo con el resto del comité y te contestamos sí, no, eh, dependiendo de qué ramo te gustaría convalidar, ¿ya? Pero como te Ya. comento, o sea, por lo general, si vienes de alguna universidad chilena, debería ser relativamente fácil ese proceso de reconocimiento y convalidación, ¿ya? Claro, no, lo que pasa es que por el tema de que ya pasamos obviamente la fecha de inicio de las clases para poder ver si logro tomar alguna de esas formaciones básicas que vienen como quizá en el segundo ciclo, en el segundo Sí, semestre. disculpa, eso quería agregar, David. Lo que pasa es que el programa partió en septiembre, entonces Claro, Ya, ya dimos inicio a algunas asignaturas, por tanto, tendríamos que evaluar tu ingreso, quizás reconocer obviamente las asignaturas que ya comenzaron y partir con ese pequeño desfase, obviamente, con la asignatura siguiente. Por eso es importante ahí, bueno, obviamente que nos contactemos y revisemos tu solicitud. Para que puedas partir obviamente en el corto plazo y tener la confirmación también del reconocimiento de la asignatura. ya. sí. O sea, ahí, por ejemplo, no sé, cosas que hemos hecho es a lo mejor, por ejemplo, que tomes ese curso en la otra modalidad. A lo mejor, por ejemplo, en el Sunrise todavía no ha empezado. Entonces te podría inscribir, pero ahí, claro, te tocaría tener clase a las 7 de la mañana. ¿Te fijas? O sea, pero hay flexibilidad. Entonces, ahí en el fondo la invitación es a que veamos tu caso, ¿cierto? Con Jonathan o con quien sea te esté guiando, y ahí llegamos digamos, al detalle, a ver si es que cuadra o no cuadra. ¿Ya? Ya, perfecto, muchas gracias. Ujú. Perdón, en el chat había una pregunta de Pablo. Dice, buen día, pregunta, ¿hay modalidad de máster online? No, solo tenemos esta modalidad híbrida, ¿ya? Que te exige siempre un porcentaje mínimo de asistencia presencial, que es como un 50%. Ahí estaba el Pablo. ¿Sí? ¿Te contesté? Me la salté, pero esa es la lámina, ahí está.
¿ya? Disculpe, otra pregunta igual con el tema de los descuentos. ¿Nosotros alcanzaríamos a obtener algún descuento por el tema de anticipar la, la Ahí inscripción? no sé, ahí pregúntenle a Jonathan. Sí, sí, no, por supuesto. Revisémoslo, Israel. Ya, como digo, bueno, obviamente el programa partió en el mes de septiembre, pero veamos alguna opción de descuento quizás que te podríamos otorgar. Ya, si bien el pool de descuentos es bien, bien importante, la idea es otorgar el mayor porcentaje de descuento posible. Así que veámoslo en forma particular, después nos contactamos y lo vemos obviamente en detalle. ¿Te parece? Ya, muchas gracias, Jonathan. Acá en el chat les voy a dejar igual mi correo en el caso de que tengan alguna consulta puntual. Y bueno, obviamente reiterar que después igual nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder resolver ahí todas las consultas que llegasen a tener. Eso, tenemos Oye, 1000 canales de comunicación. una última duda, quizás más general. Diga. Bueno, yo estoy hace muchos años atrás. Tengo ganas de hacer el MBA ahora, más que nada, porque quiero optar a cargos más altos. En, en lo que es el avance curricular, si bien dijeron que hay como una especie de tesis al final, es como cuando uno estudia una carrera de pregrado, la tesis es como la evaluación para obtener el título. Sí, pero no es el mismo formato de una tesis tradicional. ¿Ya? O sea, no es esto mamotreto, ¿cierto? Que a mí me tocó escribir dos, no una, más la del Sí. doctorado, una guatona así. No es ese formato como típico tradicional, sino que como te comentaba, por ejemplo, en el MBA, uno de las maneras de realizar esta actividad formativa equivalente es lo que nosotros le llamamos un plan de negocios, ¿ya? Donde lo que tú haces es proponer una idea de negocios y de alguna manera planificarla y evaluarla en muchos y en todos los ámbitos que correspondan. Se hace una evaluación del punto de vista de marketing, una evaluación del punto de vista financiero, operativo. En el fondo es como si tuvieras que ir a una ronda de levantamiento de inversión y tienes que preparar todo el material, ¿cierto? Que te requeriría hacer algo de ese estilo. Y eso es ese documento que nosotros le llamamos un AFE, ¿ya? Ese es diría que hoy día algo así como el 80% de los alumnos típicamente opta por este camino cuando se quiere titular. El otro 20%, que es algo cierto que es menos común, es esta idea de realizar un caso de negocios, ¿ya? Que es básicamente, ¿cierto? Normalmente lo que propone es cuenta una historia de una empresa, ¿cierto? Que tiene una problemática específica en algún momento de la historia, eh, le da información a los alumnos, o sea, le propone, por ejemplo, mira, estas eran las ventas, este era nuestro estado financiero, esto era lo que opinaba este gerente, lo que opinaba este otro gerente, ¿no es cierto? Y con conexión a algún framework normalmente teórico o alguna materia del curso, lo que les propone es como una herramienta para hacer análisis y que se genere discusión y que se use la materia que se enseñó en clase. Esos son los famosos casos de negocio, ¿ya? Pero el caso específicamente además normalmente tiene dos entregables. Uno es el caso mismo y además se genera un documento que se conoce como el Teaching Note, que es básicamente una especie de instructivo para el profesor que va a enseñar con ese caso. Entonces, si tú optas por la generación de un caso de negocio, entonces lo que tienes que entregar, así como el entregable final, son estas dos cosas. Es como el caso de negocio mismo más este teaching note. Y todo esto está súper como regulado y normado, porque, por ejemplo, los casos, ¿cierto? Los casos de Harvard o de Stanford tienen una cierta estructura, la cantidad de páginas, qué tienes que decir en cada etapa. Entonces, es como un entregable que es bastante claro, ¿ya? Y eso también es una opción como una actividad de titulación. ¿Te contesté la pregunta? ¿Se entendió mejor? Sí, me quedó algo más claro. Gracias. Sí. De todas maneras, así como, bueno, si quieres saber aún más, te podemos mandar material, pero como te comentaba, dentro de la malla está el taller AFE. ¿Te fijas? O sea, tienes un curso donde esto que yo te acabo de explicar en un minuto, te lo explican en un curso, ¿no? Como 15 horas. ¿Ya? O sea, con todo el detalle y qué es lo que hay que hacer en cada y ahí obviamente puede hacer todas las preguntas que necesite. ¿Ya? ¿Más dudas? Sí, no sé si hay más preguntas por parte de los asistentes. Bueno, la verdad que agradecer a David por la información. No sé si tienes algunas palabras de cierre, David. Y bueno, obviamente agradecer
a los participantes y quedamos conectados para poder resolver cualquier inquietud. Sí, bueno, como les partí diciendo, primero gracias, ¿cierto?, por estar pensando en estudiar con nosotros, y siempre me pone contento que estén justamente ya pensando en seguir perfeccionándose, así que felicitaciones por eso, independiente de que se vengan con nosotros. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, nosotros aquí estamos esperando sus preguntas y felices de ayudarlo en todo lo que podamos, obviamente en el ámbito de postular a este o a otro programa o a este mismo en otra versión. Es un poco la puerta es ancha para todos, así que felices de tenernos con nosotros, ¿ya? Eso, un abrazo y muchas gracias al equipo ahí también, a Leo, a Jonathan, y no sé si alguien anda más por ahí, ¿ya? Súper. Gracias, David. Muchas De gracias a todos. Que nada, estén bien. Que tengan buenas chao, tardes. Hasta chao, luego. que estén bien. Gracias. Va, Chao, perdón, va chao. a quedar grabada la charla, siempre queda grabada y la va, ¿sí? Sí, queda grabada y después la compartimos, como les comentábamos, a través de los correos electrónicos de los participantes. Claro, así como si les queda una duda, la quieren volver a ver o se la quieren mandar a alguien, ahí siempre van quedando grabadas y disponibles en nuestros canales de redes sociales, ¿ya? Que estén Exactamente. muy bien, Ya, pues. un abrazo, Gracias, que buenas estén muy bien. tardes, Gracias. Muchas chao, gracias. chao. Gracias a todos.